Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien diseña, digamos, el golpe de Estado perfecto. El plan milimetrado. Exacto. Una maquinaria política sofisticadísima, con apoyos en la sombra, un plan increíble para instaurar un gobierno de concentración nacional y de repente, bueno, todo el entramado salta por los aires. Pero no porque el gobierno legítimo lo detenga, que sería lo lógico. Claro, no. Salta por los aires porque el ejecutor material, o sea, el hombre armado que ha saltado el Parlamento, lee la lista de los nuevos ministros, ve que hay rivales políticos en ella y dice, mira, sagoteo mi propio golpe. A ver, es una premisa que parece sacada directamente de una comedia negra o, no sé, de una mala novela de espionaje. Pero es que, increíblemente, esa es la mecánica exacta de lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 en España. El famosísimo 23F. Eso es. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Yo soy vuestra presentadora habitual y hoy vamos a abrir las cajas de los documentos desclasificados, las crónicas y los análisis históricos. Todo para entender cómo un país entero se asomó al precipicio durante unas horas de auténtico infarto. Hola, ¿qué tal? Yo soy el experto que os va a acompañar en este recorrido histórico. Y es un viaje fascinante. Totalmente fascinante. Pero antes de arrancar de lleno, creo que es fundamental poner las cartas sobre la mesa, para quien nos escucha. Estamos ante un material que trata eventos históricos y, bueno, políticos que todavía hoy generan pura electricidad estática en España. Ya. Es un tema muy sensible. Hablamos de comunistas históricos, militares de extrema derecha, monarquías, servicios de inteligencia extranjeros. Sí, y por eso nuestra regla de oro hoy es actuar únicamente como cartógrafos. O sea, no estamos aquí para tomar partido, ni para repartir medallas o condenas. Exacto. Vamos a trazar el mapa de un polvorín basándonos estrictamente en lo que dicen las fuentes documentales. Observamos los hechos y las ideas originales sin respaldar ninguna ideología en absoluto. Solo analizamos el plano de esta bomba de relojería. Y a ver, para entender por qué un grupo de guardias civiles decide entrar a tiros en el Congreso de los Diputados, pues no podemos mirar solo a 1981, hay que retroceder un poco. Obligatoriamente. Porque según los documentos, la España de finales de los años 70 no era un país intentando arrancar. O sea, era un país a punto de reventar. Totalmente. Si queremos entender de verdad el origen de este malestar, la historia nos lleva a 1975. Fíjate, Francisco Franco está agonizando y Juan Carlos I asume la jefatura del Estado en funciones. Un momento de pura vulnerabilidad institucional. Absoluta. Y justo en ese instante estalla una crisis geopolítica brutal que es la Marcha Verde. Marruecos moviliza a cientos de miles de civiles para cruzar la frontera y ocupar el Sáhara Occidental, que, bueno, entonces era una provincia española más. Y España cede. Cede. Las fuentes subrayan que el gobierno entrega el territorio sin oponer resistencia militar, dejando atrás a ciudadanos que tenían documentación española. Madre mía. Y claro, si nos ponemos en la mente del estamento militar de la época, ¿cómo se procesa algo así? O sea, ¿cómo lo viven? Que ha sido educado y entrenado bajo la premisa intocable de defender la integridad territorial. Y de repente, de un día para otro, ven cómo se regala una provincia entera sin pegar un solo tiro. Wow. Ese fue el primer gran cortocircuito. Las élites militares sintieron que la nueva monarquía y los políticos civiles los habían humillado a nivel internacional. O sea que, para hacer una analogía, es como si el rey Juan Carlos hereda la dirección de una empresa que no solo está en quiebra, sino literalmente en llamas. Y encima la junta directiva militar ya le mira con un recelo enorme desde el primer minuto. Exactamente, esa es la imagen. Pero es que luego llega Adolfo Suárez a la presidencia, en el 76, y aquí hay un detalle que la fuente marca como el verdadero punto de no retorno. Suárez promete a la cúpula militar que no va a legalizar al Partido Comunista. Les da su palabra. Les da su palabra de honor. Él entiende que los militares ven al Partido Comunista como el enemigo histórico, el bando rival de la guerra civil. Pero claro, por otro lado, Suárez es muy consciente de que no puede construir una democracia homologable en Europa dejando en la clandestinidad a la principal fuerza de oposición antifranquista. Es que era imposible. Y entonces hace una jugada que, a ver, estratégicamente es brillante, pero, madre mía, peligrosísima. Llega la Semana Santa del 77. El momento clave de esta historia.
Aprovechando que los altos mandos militares están físicamente de vacaciones, dispersos por España en procesiones o en la playa y lejos de los centros de mando de Madrid, Suárez legaliza el Partido Comunista de España por decreto. A ver, frena un momento. ¿Me estás diciendo que aprovecharon que los generales estaban de vacaciones en Semana Santa para tomar la decisión política más explosiva de toda la década? Literalmente. O sea, en términos de táctica política pura, Suárez buscaba evitar una reacción militar inmediata. Y hay que decir que lo consiguió a corto plazo, pero el coste fue altísimo. Generó un odio institucional incurable. Me imagino. De hecho, el almirante Pita de Veiga, que era el ministro de Marina, dimite en bloque. Para el ejército, Suárez pasó a ser de la noche a la mañana un traidor que les había apuñalado por la espalda. Esa confianza civil y militar se rompió para siempre. Claro, el orgullo militar quedó tocado de muerte y el caldo de cultivo en el país solo empeora a partir de ahí. Porque llegamos al 78, se aprueba la Constitución, pero es que la violencia en las calles es insostenible, según dicen las fuentes. Sí, que recordemos, estaba asesinando a militares y policías a un ritmo espeluznante. Hablamos de decenas de bajas mortales al año. Los funerales de estos oficiales se convertían en manifestaciones improvisadas donde los uniformados exigían intervenir en el País Vasco. Saltándose al poder civil por completo. Exacto. La presión es tan asfixiante que finalmente Adolfo Suárez no aguanta más y dimite a principios del 81. Lo que nos deja en una situación de vacío, sin presidente. Entonces el rey propone a Leopoldo Calvo Sotelo y se fija la votación definitiva en el Congreso justo para el 23 de febrero. Eso es. Y aquí es donde la fuente que estamos analizando da un giro que a mí personalmente me fascina. Porque con el país al borde del abismo hay un grupo en las altas esferas que empieza a mover sus fichas. Pero, y esto me voló la cabeza al leer los documentos, el objetivo de este plan inicial no era instaurar una dictadura militar clásica, ¿verdad? No, para nada. Y fíjate que esa es la gran complejidad del 23F, que a veces se pasa por alto. Lo que se estaba gestando, liderado por figuras como el general Alfonso Armada. Que era un hombre enormemente influyente, ¿no? Totalmente. Un hombre de la máxima confianza del rey, pues lo que él lideraba era lo que ellos mismos denominaban un golpe de timón. A ver, ¿qué significa exactamente eso del golpe de timón en la práctica? Porque suena muchísimo a eufemismo. Ya. Claro que lo era. La inteligencia militar sabía perfectamente que un golpe de Estado sangriento, al estilo de los años 30 o en Sudamérica, no iba a ser tolerado por la Comunidad Económica Europea. Y España necesitaba unirse a Europa. Ya. Así que Armada diseñó una especie de solución pseudolegal. Su idea era forzar la creación de un gobierno de coalición nacional. Ajá. Un gobierno que incluiría a representantes de todos los partidos políticos, desde los de derechas hasta los socialistas y comunistas, pero presidido por él, por un general militar. Todo bajo la excusa de salvar a España del caos. Vale, espera un segundo. O sea, un general de la vieja guardia planea un golpe de Estado para instalar un gobierno de coalición con políticos demócratas. Es que es completamente contraintuitivo. ¿Cómo pensaban convencer a los diputados de que votaran a favor de algo así, de un presidente militar? Bueno, y ahí entramos en una mecánica verdaderamente oscura de este plan. Porque para que el Congreso aceptara voluntariamente, entre comillas, a un militar como presidente, necesitaban aterrorizarlos. Ah, claro. Necesitaban generar lo que en la doctrina militar de aquella época llamaban un supuesto inconstitucional máximo. O sea, ¿un vacío de poder total? Más bien una crisis de dimensiones tan apocalípticas que justificara romper las reglas para restaurar el orden. O sea, necesitaban que ocurriera algo tan grave en el país que los políticos dijeran, oye, está bien, votamos al general Armada como presidente con tal de que no nos maten y el país no se vaya a pique. ¡Qué locura! O sea, si Armada quiere entrar al Congreso vestido con el traje de Salvador, primero alguien tiene que incendiar el Congreso. Eso es. Necesitan a un peón que haga el trabajo sucio, provocar un pequeño incendio forestal controlado, digamos, para evitar que se queme todo el bosque. Exactamente. Esa es la analogía perfecta. Y ese peón, el ejecutor, es el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. Tejero. Alguien a quien los documentos describen como un romántico del franquismo radical. Un hombre muy visceral, de acción y dispuesto absolutamente a todo. Pero a ver, esto plantea una duda logística tremenda. Si tú diseñas un plan quirúrgico tan sofisticado, ¿cómo se te ocurre usar a alguien tan fanático y tan incontrolable como ejecutor? O sea, siguiendo con las analogías, es como intentar hacer una demolición hipercontrolada de un edificio usando a un pirómano con un lanzallamas. No tiene sentido.
Ya, pero es la arrogancia clásica de los estrategas de salón, ¿sabes? Creen que pueden controlar a los elementos radicales de su propio bando sin problemas. Armada y los suyos pensaron, bueno, Tejero entrará, dará un susto de muerte a los diputados y luego cuando lleguemos los generales de alta graduación, se cuadrará y obedecerá. Claro, como buen subordinado. Exacto. Pero la historia, y en especial la mañana de ese 23 de febrero, demostró que se equivocaban de lleno. Pues hablemos de esa mañana. Porque si alguien lee las fuentes que estamos manejando, hay detalles logísticos que parecen gritar a los cuatro vientos que algo muy gordo iba a pasar. O sea, anomalía tras anomalía. Así es. Los documentos recopilan coincidencias perturbadoras. Por ejemplo, el príncipe y las infantas no acuden al colegio esa mañana. Curioso. Tampoco lo hacen los hijos de los oficiales estadounidenses que estaban destinados en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Fíjate. Y la flota estadounidense del Mediterráneo casualmente mueve sus posiciones y se sitúa justo frente a las costas de Valencia, que luego sería una de las zonas clave del golpe. Y por si fuera poco, al médico del Palacio de la Zarzuela se le ordena permanecer de guardia allí, en Palacio desde primera hora de la mañana. A ver, si alguien de nuestra audiencia escucha esto ahora mismo y piensa, bueno, esto suena un poco a teoría de la conspiración, ¿realmente lo es? ¿O es que los servicios de inteligencia de la Guerra Fría sabían perfectamente lo que va a pasar? ¿Fue una coincidencia o el secreto peor guardado de la geopolítica? A ver, las fuentes desclasificadas no te van a ofrecer un documento sellado y firmado que diga Estados Unidos dio luz verde, no. Pero sí apuntan claramente a que los servicios de inteligencia sabían que la temperatura en los cuarteles españoles era insostenible. Claro, lo veían venir. En el contexto de la Guerra Fría, que un país clave para la OTAN como la España sufriera una sacudida militar, pues no pasaba desapercibido. Era, como dices, el secreto peor guardado de Madrid. ¡Guau! Y entonces llega la hora cero. A las 6 de la tarde comienza la votación en el Congreso para investir a Calvo Sotelo. Todo parece normal. Y 15 minutos después, a las 18:15, ese famoso supuesto inconstitucional máximo derriba la puerta. Ahí lo tienes. Tejero y sus guardias civiles irrumpen en el hemiciclo, ametralladora en mano. Eso es el momento que define la historia visual de la transición en España. El famosísimo grito de «quieto todo el mundo» y las ráfagas de subfusil disparadas contra el techo del Congreso. Las marcas, por cierto, siguen allí a día de hoy. Sí, se pueden ver. Y cualquiera que vea esas imágenes nota el pánico absoluto. Es lógico. Casi todos los diputados se tiran al suelo escondiéndose bajo los escaños para salvar la vida. Es una reacción humana y totalmente lógica frente a las balas. Sí, claro, yo también me tiraría. Pero hay tres figuras que rompen esa geometría del miedo. Tres hombres que se quedan sentados o incluso de pie. Eso es increíble. El vicepresidente Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. O sea, tres dianas humanas perfectas para los asaltantes. Exacto. Gutiérrez Mellado, que era teniente general, a sus casi 70 años no solo se queda de pie, sino que va directamente hacia Tejero, le exige que se cuadre y le ordena que entregue el arma. Se produce un forcejeo físico terrible delante de las cámaras. ¡Qué momento! Luego tienes a Adolfo Suárez, el presidente saliente, que permanece completamente inmóvil en su escaño con una calma asombrosa, y a Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista. Y si analizamos por qué lo hacen, según las fuentes, no es solo por valentía física, que también, ¿verdad? Es por una lectura súper profunda del momento histórico. Absolutamente. Suárez siente que como presidente legítimo no puede esconderse de un ataque a la soberanía nacional. Gutiérrez Mellado actúa desde el puro honor militar. Sentía una vergüenza tremenda al ver a soldados atacando el Parlamento. Y Carrillo sabe que si se agacha está dando la imagen histórica de un comunismo derrotado por la extrema derecha. ¡Madre mía! Bueno, a las 18:30, el capitán Muñecas, que es subordinado de Tejero, sube a la tribuna y suelta la frase clave de este guión. Les dice a los diputados que deben esperar a la llegada de la autoridad militar competente. Esa era la contraseña, el código. Estaba preparando el escenario perfecto para la llegada triunfal de Alfonso Armada. Pero claro, para que Armada pudiera presentarse como el salvador inevitable de la nación, el resto de España tenía que dar la sensación de estar colapsando. El tablero militar debía moverse en las provincias. Eso es, las capitanías generales debían sublevarse simultáneamente. Y aquí entra la famosa Operación Turia con el general Jaime Milans del Bosch en Valencia. Y esto es crucial para quien nos escucha.
¿cómo consigue un general sacar los tanques a la calle en un país democrático sin que nadie de su cuartel lo detenga inmediatamente? Pues por la fuerza abrumadora de la cadena de mando de la época. Milans del Bosch era el capitán general de la tercera región militar. Y lo que hace es emitir un bando militar donde declara el estado de excepción afirmando, y esto es muy importante, afirmando falsamente que lo hace obedeciendo órdenes directas del rey Juan Carlos. Ah, claro. Usa el nombre del rey como escudo. Exacto. Ante esa excusa, moviliza a 2.000 soldados de la división motorizada a Maestrazgo y a 50 carros de combate. Y literalmente toman las calles y apuntan sus cañones a las sedes institucionales en Valencia. ¿Y qué pasa en Madrid? Porque, a ver, el núcleo duro del poder político y militar está allí. En Madrid la cosa estuvo a un hilo. El objetivo de los golpistas era controlar la división acorazada Brunete, que era la unidad más potente. Y casi lo logran. El general Torres Rojas, que era afín al golpe, aprovecha que el comandante legítimo, el general Juste, estaba ilocalizable en ese momento. Otro vacío temporal. Sí. Y Torres Rojas da órdenes para que las unidades ocupen puntos estratégicos. De hecho, llegan a tomar las instalaciones de Radio Nacional y Televisión Española. O sea, controlan la emisión de información. Todo el país entero se queda a oscuras, solo con marchas militares y, lógicamente, aterrorizado. Pero ahí es donde el mecanismo empieza a fallar por primera vez. El general Juste aparece repentinamente en su cuartel. Se da cuenta de que sus tropas se están moviendo sin su permiso, verifica rápidamente que no hay ninguna orden real de la Casa del Rey confirmando eso y detiene el despliegue. Los frena en seco. En seco. Y al frenarse Madrid, el efecto dominó territorial, que era vital para que el plan funcionara, se detiene. Las demás regiones militares de España, como Sevilla, Baleares o Barcelona, empiezan a dudar y deciden esperar y no sacar a sus tropas. Mientras tanto, la guerra psicológica dentro del Congreso tiene que ser brutal, porque Tejero saca del hemiciclo a Adolfo Suárez, y luego saca a Gutiérrez Millado, a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Carrillo y a Rodríguez Sahagún. Los aísla a todos en otras habitaciones. Imagínate el terror. Claro, si tú eres un diputado normal que se ha quedado en el patio de butacas viendo cómo se llevan a los líderes, ¿qué piensas en ese momento? Pues piensas que los han sacado para ejecutarlos. O sea, es el protocolo clásico de las purgas políticas en un golpe. La tensión es absolutamente insoportable. Y al ver que el Poder Legislativo y el Ejecutivo están secuestrados en ese edificio, fuera del Congreso se crea un gobierno provisional de emergencia. El famoso gobierno de los subsecretarios, ¿no? Presidido por Francisco Laina. Eso es. Era un mecanismo vital de supervivencia del Estado. Laina asume la responsabilidad ejecutiva para enviar un mensaje muy claro tanto a nivel nacional como internacional. O sea, el mensaje es: España no está descabezada, hay civiles al mando. Y hablando a nivel internacional, los documentos muestran unas posturas muy reveladoras. Porque Estados Unidos, por ejemplo, con el secretario de Estado Alexander Haig a la cabeza, lanza un comunicado diciendo que el asalto es un asunto interno de los españoles. Sí, se lavan las manos. Ni condenan ni apoyan. Básicamente se sientan a mirar cómo arde la casa. Es que la Casa Blanca en ese momento iba a trabajar con quien ganara, fuera la joven democracia o fuera una junta militar. Era simple pragmatismo de la Guerra Fría. ¡Qué frialdad! Totalmente. Pero bueno, volvamos al plan golpista. Llega la noche, la conocidísima noche de los transistores, con millones de ciudadanos pegados a la radio a oscuras en sus casas. Armada sabe que ha llegado su momento estelar. Según su propio plan, debe ir al Palacio de la Zarzuela, conseguir la firma o el visto bueno del rey, y luego ir al Congreso a ser investido presidente. Pero se encuentra con una barrera física e institucional infranqueable. Sabino Fernández Campo, el secretario de la Casa Real. Ay, Sabino. Sabino es el gran cortafuegos de la democracia española esa noche. Pero explícanos cómo funciona esto en la práctica. Porque, ¿cómo puede un secretario que es civil decirle a un general del prestigio de Armada que no puede ver al rey? Suena difícil. Es por el protocolo. El protocolo de la Casa Real establece que nadie, absolutamente nadie, despacha con el monarca sin pasar antes por el secretario. Y Sabino, que a esas horas ya empieza a atar cabos y sospecha firmemente que Armada es el gran cerebro detrás del golpe encubierto, le dice por teléfono que ni se moleste en ir a Palacio, que no está autorizado a entrar. Le cierra la puerta en las narices. Y al negarle el acceso físico, le está negando el escudo protector de la corona. Armada ya no puede presentarse ante nadie diciendo que va en nombre de Juan Carlos I. O sea, de repente está desnudo políticamente. Totalmente. Pero Armada, a la desesperada, decide seguir adelante.
y se dirige de todos modos al Congreso cerca de la medianoche. Entra, se reúne a solas con Tejero, y aquí, en esta pequeña habitación cerrada, es donde todo el andamiaje histórico se viene abajo de la forma más absurda imaginable. Es que es casi cómico si no fuera tan trágico. Armada le explica su plan maestro del gobierno de concentración a Tejero. Y claro, le pasa la lista en papel de los ministros que lo van a componer. Y, a ver, si usamos el humor irónico para entender este momento, es como el que contrata a un experto en demoliciones en Radical para tirar abajo un edificio viejo, ¿vale? El tipo entra con dinamita, toma rehenes, se juega la condena de muerte, y de repente entras tú con los planos y le dices: «Buen trabajo. Ahora, en el nuevo edificio que vamos a construir, le he dado el ático de lujo a tus peores enemigos, a los que querías destruir». Es la lectura perfecta de la situación. Tejero coge el papel, lee la lista y de repente ve a socialistas como Felipe González, de vicepresidente. Ve a comunistas. Para un fanático dogmático como Tejero, eso es una herejía absoluta. Claro, él no había saltado el Parlamento a tiros para terminar sentando a la izquierda en los ministerios de España. Así que se vuelve completamente loco. Le dice a Armada que por encima de su cadáver, que él no va a participar en esa farsa política. O sea, lee la letra pequeña del contrato y decide reventar la oficina. Literal. Tejero expulsa a Armada del Congreso. Es más, desobedece incluso las llamadas desesperadas del general Milans del Bosch desde Valencia, que le exige a gritos por teléfono que acate las órdenes de Armada. Es un golpe de Estado dentro del propio golpe de Estado. El pirómano ha bloqueado la puerta por dentro y no deja entrar al arquitecto. Y fíjate, al rechazar esa lista de ministros, Tejero destruye la única coartada política que tenía el asalto. Sin el gobierno técnico de Armada, el famoso supuesto inconstitucional pierde su sentido y su objetivo. El plan queda totalmente paralizado. Y con Armada fuera de juego y las capitanías generales en vilo por toda España, toda la presión, pero toda, recae sobre un único foco de luz en Madrid, el Palacio de la Zarzuela. Y así llegamos a la 1:14 de la madrugada del 24 de febrero. El momento decisivo. Las televisiones de todo el país, que estaban en silencio, emiten por fin el mensaje grabado del rey Juan Carlos I. Aparece vestido, y esto es crucial para la audiencia, aparece vestido con uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas, el máximo rango militar posible. No habla como un líder político civil. No. Habla como el comandante supremo del ejército, y su mensaje es tajante. Ordena el mantenimiento del orden constitucional y prohíbe expresamente cualquier movimiento de tropas sin su permiso. A nivel de mecánica militar, para quien no lo conozca, porque es tan definitivo este mensaje visual y verbal, ¿no podrían los golpistas simplemente apagar la tele e ignorarlo? No, si eres Milans del Bosch. A ver, la jerarquía militar española estaba profundamente ligada al concepto de obediencia a la corona. Milans es un monárquico convencido, de la purísima vieja escuela. Tras ver a su rey desautorizando el golpe en público, se enfrenta a un dilema existencial brutal. ¿Una encrucijada terrible? Sí, porque puede ordenar a sus tanques marchar sobre Madrid, asumiendo el liderazgo por la fuerza y desencadenando, una guerra civil abierta contra las tropas leales al rey, o puede rendirse. Y ahí su código de honor colapsa. Exacto. El peso inmenso de la obediencia al rey aplasta su ambición política. Milans acata la orden, retira los blindados de las calles de Valencia en plena madrugada y asume que va a pasar el resto de su vida en una prisión. Y claro, al retirar los tanques Milans, ¿qué pasa con Tejero, que sigue atrincherado en el Congreso? Pues que se queda flotando en el vacío, completamente aislado, rodeado por fuera de miles de policías nacionales y fuerzas leales al gobierno, sin ningún apoyo logístico, sin el plan político de Armada y ya sin salida posible. Aún así, los documentos recogen que mantiene a los diputados secuestrados durante toda la mañana siguiente, una agonía psicológica verdaderamente brutal. Hasta que, ya a media mañana, la realidad le pasa por encima y tiene que negociar su rendición. Y curiosamente, la negocia con el propio Armada, al que había expulsado a gritos horas antes. Es lo que se conoce en las fuentes históricas como el Pacto del Capó. Un nombre muy literal, porque el acuerdo de rendición se firmó apoyando los papeles directamente sobre el capó de un Land Rover de la Guardia Civil que estaba aparcado junto a la fachada del Congreso. Y las condiciones, si uno las analiza de cerca, muestran mucha frialdad por ambas partes en ese momento tan crítico. Zarzuela y el gobierno aceptan que Tejero salga por una puerta lateral, sin periodistas, para no humillarlo públicamente,
Y, lo más importante, acuerdan que los guardias civiles de bajo rango, desde los números hasta los tenientes, no sean sometidos a consejos de guerra. Sí, bajo la premisa legal de que actuaban por obediencia debida a sus superiores sin conocer los detalles de la ilegalidad del asalto. Finalmente, pasadas las 2 de la tarde de ese 24 de febrero, los diputados empiezan a salir del Congreso. Físicamente están ilesos, pero con la historia del país transformada para siempre. Milán del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero terminarían siendo juzgados y condenados a penas de 30 años de prisión. Unas condenas ejemplares para la época, desde luego. Y fíjate, si nos alejamos un poco para ver el panorama completo que nos ofrecen estos documentos, emerge una paradoja histórica que es casi poética. O sea, si uno lo piensa, el plan de Armada era demasiado sofisticado para fracasar. Tenía las piezas clave, el momento exacto, la parálisis del sistema. ¿Pero qué fue lo que realmente lo detuvo? El fanatismo irracional. Así de simple. Exacto. Fue precisamente el odio ciego, esa intolerancia intransigente de Tejero, su negativa rotunda a compartir el aire con políticos de izquierdas, lo que cortocircuitó la maquinaria perfecta del golpe. Con su fanatismo, saboteó el triunfo de esa dictadura técnica que Armada quería imponer. E indirectamente, Tejero salvó la mismísima democracia que tanto despreciaba y que había entrado a destruir a punta de pistola. Es que es la ironía suprema de la historia contemporánea española. El sistema democrático, que era increíblemente frágil la mañana de ese 23 de febrero, salió de esa noche fortalecido, totalmente blindado. Los militares comprobaron de primera mano que la época de los pronunciamientos en España había terminado, y Europa vio que el país no iba a retroceder. Bueno, hemos recorrido muchísimo terreno hoy. Arrancamos viendo a un estamento militar sintiéndose traicionado por la pérdida del Sáhara y el engaño de la legalización comunista. Vimos cómo se diseñó ese supuesto golpe de timón de guante blanco en despachos muy oscuros, cómo la falta de colegio o los movimientos de la flota de Estados Unidos anticipaban la tormenta perfecta, y cómo finalmente el experto en demoliciones se negó a seguir las instrucciones del arquitecto, dándole el tiempo justo a la monarquía para apagar el incendio de madrugada. Ha sido un análisis exhaustivo, sin duda. Pero fíjate, la propia documentación que hemos manejado hoy nos advierte de algo bastante inquietante. Los papeles oficiales más sensibles, las actas reales de lo que hablaron los generales, las conexiones exactas extranjeras y quiénes fueron los famosos elefantes blancos en la sombra, todo eso sigue estando en gran medida clasificado y bajo llave. Y ese es justo el pensamiento que queremos dejar flotando hoy para nuestra audiencia. Hay cajas fuertes en los archivos del Estado que continúan cerradas a cal y canto 40 años después. ¿Qué piezas de ingeniería política o qué traiciones inconfesables siguen ocultas en esos papeles? Si algún día todos esos documentos vieran la luz, cambiaría por completo nuestra percepción de quiénes fueron los héroes, los estrategas y los verdaderos villanos de la noche de los transistores. Parece que a este guión de suspense político todavía le quedan páginas en blanco por leer. Mantengan siempre viva la curiosidad y nos escuchamos en la próxima inmersión.